Vamos a pasar a la enseñanza. Yo quisiera en este día hablar acerca de Abraham y Lot, la bendición y la maldición. Vamos a estar hablando de este tema y quisiera empezar con un verso de Deuteronomio capítulo 30, el verso 19. Deuteronomio, el capítulo 30, el verso 19. Dice aquí la Escritura: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Vuelvo a darle lectura, es un texto muy importante y es un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacemos una oración para pedirle a Dios su ayuda, para pedirle a Dios que nos hable a través de este mensaje. Señor, gracias primeramente, Señor, gracias que nos permites estar reunidos. Gracias, Señor, por cada persona que hoy puede estar en este lugar, Señor, escuchando tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por cada cosa que de ti hemos recibido, Señor. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque tú has dado la palabra, Señor, en este lugar y has provisto mensaje tras mensaje para escuchar del Evangelio, de la palabra de vida. Señor, agradecemos eso, pero también agradecemos la presencia de tu Espíritu, Señor. Agradecemos que tu Espíritu nos ha visitado de tiempo atrás, Señor, en estas reuniones. Pedimos, Señor, que no falte tu Espíritu en medio de nosotros. La mucha letra mata, Señor, o la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida, Señor, y queremos esa vida. Pedimos de esa vida, Señor, que solo el Espíritu puede traer en nosotros. Padre, y rogamos que hoy, Señor, nos hables a través de tu palabra. Te lo pedimos y nos encomendamos a tu voluntad y a tu buena voluntad, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que leímos es un pasaje muy importante. Es un pasaje donde está hablando Moisés con el pueblo de Israel, después de que Moisés estuvo pues ya con el pueblo más de 40 años sirviéndolo, atendiéndolo, mostrándoles la voluntad de Dios, aún mostrándoles el poder de Dios por los milagros, por las cosas que Dios había estado haciendo a través de Moisés, cómo abrió ese mar rojo, aún en el mismo Egipto, mostrando Dios desde los cielos las plagas que habían descendido para la tierra de Egipto, y en ellos había bendición, en ellos había paz. Entonces vemos esa figura desde el comienzo ahí con Egipto, como Dios mostró tanto la bendición para el pueblo de Israel y la maldición para los que no amaban a Dios. Entonces Dios los lleva desde aquel entonces a examinar y a darse cuenta cómo lejos de Dios las cosas no son realmente adecuadas ni correctas. Lejos de Dios no hay vida, lejos de Dios no puede encontrar el hombre felicidad, lejos de Dios el hombre no puede encontrar realmente saciedad en su alma. Y ese era el mensaje que venía desde aquel entonces, la diferencia estando con Dios y la diferencia sin Dios. Y eso fue algo muy claro para el pueblo de Israel. Pero aquí, casi Moisés ya por morir, ya faltaba poco tiempo para que él muriera, y ellos iban a quedar, o sea, después el pueblo de Israel iba a continuar con sus caminos, iba a seguir su vida. Moisés ya tenía que partir de esta tierra, pero él les lleva precisamente a tomar decisiones, los lleva a que pues buscaran un compromiso real con Dios. Y Moisés les lleva con estas palabras diciéndoles: les he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Les he puesto la bendición y les he puesto también la maldición.
Y Él les exhorta, les amonesta, los invita y casi como rogándoles les dice: escoge pues la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y este era el clamor que había precisamente en Moisés y lo expresó. Pero quiero decirte algo, ese clamor no era de él mismo. No era el llamado de Moisés en sí, sino era el deseo de Dios a través de Moisés reflejar a ese pueblo el deseo que tenía Dios de que ese pueblo estuviese caminando en la bendición, que tomara la vida, que considerara la vida, que se diera cuenta que lejos de Dios no hay nada bueno. Lejos de Dios no hay nada bueno. Por eso una amonestación y una invitación con ese sentir de parte de Dios hacia el pueblo: escoge pues la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto es el deseo que tiene Dios, quiero decirte. Y ese deseo no solamente fue para Israel, ese deseo lo sigue teniendo Dios en estos días, en este tiempo para tu vida. Ojalá Dios quisiera que tú hoy abrieras tu corazón y que hoy pudieras tener oídos para oír lo que el Espíritu de Dios dice a tu vida. El Espíritu de Dios te habla precisamente a través de esto diciendo: escoge pues la vida para que vivas. Escoge pues la vida para que tú vivas. Escoge la vida. Él quiere que tú tengas una vida verdadera, no lo que ofrece el mundo. Y hemos estado analizando muchas cosas en este ciclo de enseñanzas, muchas cosas que realmente nos han dejado ver si el pecado trae vida, si el pecado trae felicidad, si el pecado realmente trae deleite y placer en los hombres. Cuando veíamos imágenes sobre las enfermedades de transmisión sexual, ¿tú crees que eso es vida? ¿Tú crees que una persona con un hígado ahí inflamado, con un hígado perforado, un hígado ahí que se está pudriendo por dentro, ¿tú crees que eso es vida para el hombre? O por el cáncer ahí del tabaquismo en los pulmones, ¿eso realmente va a ser vida? Hace unas semanas fui a ver a una mujer que tenía un cáncer en su cuerpo. No sabían si había sido de los pulmones al riñón o del riñón a los pulmones, pero estaba esta persona muy enferma, ya en una etapa terminal. Ya deliraba la persona, ya no tenía razón, ya no podía distinguir a las personas que estaban ahí. En una ocasión llegaron a tocar ahí a la vecina para pedirle apoyo y ayuda porque esa persona se estaba quejando por los dolores tan intensos del cáncer. Los dolores tan intensos, los dolores tan fuertes. La familia no había dormido en varios días, en varias semanas. Había estado atendiendo a la mujer, y era una mujer muy joven, 37 años. 37 años y su vida terminó. Esta semana que pasó, el día martes, ella falleció. A los 37 años. Ahora quiero decirte algo. La vida se nos puede ir, y más cuando el hombre corre hacia el pecado. Más cuando el hombre corre hacia el pecado, y todas las enfermedades, muchas de ellas están en un origen a causa del pecado que el hombre ha querido buscar. El hombre corre por el pecado y quiere deleitarse en ello. Está buscando el pecado como una fuente de deleite. Ha sido cautivado y seducido, y ese es precisamente lo peligroso que muestra el pecado. Pero hoy delante de Dios, hoy Dios pone delante de nosotros y ha exhibido muchas cosas para que tú veas todo lo que trae el pecado, que no solamente es la presentación, la envoltura que se muestra a lo mejor como algo muy agradable, algo muy atractivo, muy cautivador, muy seductor, y en lo cual tú te puedes enredar, porque después eso va a traer obviamente un costo muy grande sobre tu vida. Un costo muy grande. Puede ser tu misma vida y además puede ser tu eternidad. Tu eternidad. Dios pone delante de nosotros la vida, pone la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Ojalá hoy pudieras oír el mensaje de Dios y escuchar que Dios te llama a que escojas la vida, a que escojas esa vida. Y esto es precisamente la forma en que Dios obró también en este varón llamado Abraham. Abraham, que fue un hombre que en un momento determinado también fue llamado a tomar decisiones en su vida. Así como Moisés llevó al pueblo de Israel a tomar decisiones: pongo delante de ti la bendición, pongo delante de ti la maldición. Escoge pues. Hubo un momento donde Dios miró la vida de Abraham. Dios miró a Abraham y vio que
el lugar en donde él estaba había mucha maldición. Había mucho pecado, había muchas cosas que iban a destruirlo a él y a su descendencia, y Dios tenía un plan para él, aunque en ese entonces todavía no tenía hijos. Todavía Abraham, ya un hombre en una edad avanzada, una edad ya madura, este varón no tenía descendencia, pero Dios tenía un propósito en él. En un propósito tenía en él, así como lo tiene en ti. No es casualidad que mira, has venido a este lugar. No es obra de una casualidad. No es por la insistencia de un amigo, de un familiar, de una persona que te ha estado invitando, alguien que te ha estado tocando y amonestando y tratando de forzar a que vengas a un lugar como esto. No es obra de una casualidad, sino es el interés que ha tenido Dios por ti, por tu vida, por tu alma. El Dios del cielo que tiene un plan para ti, así como lo tuvo con Abraham. Y aun cuando Abraham dice vivía ahí en Caldea, en la ciudad de los caldeos, allá en Ur, en Caldea, en ese lugar, mira, allá Dios puso sus ojos en Abraham. Pero tenía un plan para él y quería sacarlo de ese lugar donde abundaba el pecado, la maldad, la perversidad. Vamos a ver Génesis 12, el verso 1 al 3. Dice aquí la escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En un momento determinado, Abraham, estando en aquel lugar, en Ur, en esa ciudad de los caldeos, lo que ahora es conocido como Irak, esa parte, ahí es donde estaba asentada esa población, esa civilización, y en esa civilización precisamente conocida también como Mesopotamia, como esa región, pues es precisamente donde vivía Abraham. Y de ahí Dios le llamó a salir de ese lugar, un lugar donde abundaba el pecado, donde había, la verdad, mucha maldad, donde había abundancia de placeres, borracheras, pecados de inmoralidad, había idolatría, había mucha maldad y mucho pecado. Y Dios precisamente de ese lugar, Dios quiso sacar a Abraham. Sacarlo de ese lugar porque estaba sumamente contaminado, estaba sumamente pervertido, estaba sumamente depravado esa generación, como lo hemos estado anunciando. La verdad es que todo lo que hemos estado mostrando en estas diapositivas, en estos mensajes, es precisamente para ver el resultado de una generación que se fue degradando y cómo en nuestros días estamos viviendo una generación que es sumamente perversa, sumamente perversa. Y en aquel entonces en Abraham pues no era distinto, aunque no había a lo mejor las mismas cosas en términos generales, los pecados a lo mejor, no había ahí tabaquismo, quizás no había drogadicción y ese tipo de cosas, o no había cosas similares a estas, pero en otras en semejanza. Aún así las generaciones se han degradado, se han corrompido. La borrachera, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad y todos esos pecados que destruyen las familias, que destruyen a las personas, que destruyen a los jóvenes, que destruyen a los ancianos, que destruyen a las personas. Eso realmente había, así como lo existe en este tiempo. Pero Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Era un llamado de parte de Dios a Abraham, y ese llamado, la verdad es que no era algo fácil. El llamado de Dios para Abraham no fue fácil, era un llamado difícil, porque imagínate, él estaba acostumbrado a la cultura de esa nación, acostumbrado a la forma de hablar, se iba a tener que mover a otros lugares, quizás donde se hablaban otras lenguas, donde se vivía de otra manera, donde se comía diferente, donde había otras cosas, y él tenía que dejar todo ello. Además tenía que dejar a su familia, tenía que dejar a sus hermanos, a sus padres, tenía que dejar ahí a la descendencia de sus ancestros, dejar sus casas, dejar a las amistades, dejar a personas conocidas, las relaciones que él había hecho. Había tenido que dejar a lo mejor sus negocios, sus labranzas, sus actividades económicas en ese lugar.
Era un llamado no sencillo. Quizás como a ti de alguna forma también puede parecerte en algunos momentos difícil el llamado que Dios te hace a tu vida, porque es un cambio de mentalidad, porque es un cambio de manera de vivir, porque es un cambio de manera de ser. Y a lo mejor resulta difícil para ti, pero yo quiero decirte algo. Así como Dios tenía un plan con Abraham y nos lo muestra la Escritura, tú cuando lo ves, lo revela la Escritura, el plan que Dios tuvo con Abraham. Quizás, mira, no está del todo definido el plan que Dios tiene para ti, pero dice la Escritura que Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien para tu vida, no de mal, no de mal. Y aunque Abraham iba a salir y tomar una decisión así grande, quizás difícil, quizás le iba a costar mucho, la opresión, la familia, las persecuciones, los problemas en el camino, los obstáculos, todo lo que podría él toparse de frente a la adversidad de esa decisión. Mira, Abraham obedeció. Abraham obedeció ese llamado. Es el llamado que Dios hace a tu vida, el que tú tomes decisiones con Dios, que tú tomes un compromiso con Dios, que al tiempo que esté presente, Dios ha estado hablando a tu vida y ha estado hablando a tu corazón y te ha estado mostrando cosas, tú escuches su llamado, tú escuches y atiendas a ese llamado, que dejes cosas, que si te ha mostrado ciertos pecados, que si te ha hecho ver que tu vida de tal manera no agrada a Dios, esa relación, ese vicio que has tenido, esas palabras que has usado, no sé lo que Dios ha mostrado a tu vida, toma decisiones con Dios. Es el tiempo de tomar decisiones con Él. Y así Dios estaba llamando a Abraham. Dios estaba llamando a Abraham. Vete, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Qué difícil habrá sido eso. Qué difícil habrá sido eso. Es como si ahorita a ti, por ejemplo, te dijeran, ¿sabes qué? Tienes que irte a tal lugar a vivir allá. Y a lo mejor es un lugar donde, mira, las calles no están pavimentadas, donde a lo mejor allá no sabes si hay luz, hay agua, si tienes que acarrear el agua en baldes, en cubetas. Y mira, muchas veces las personas, eso les puede detener. Hasta piensan, no, pues está loco el que se va para allá. No, eso es una tontería, eso es una locura. ¿A poco vas a dejar aquí la comodidad? ¿Vas a dejar estas cosas? Y algo seguramente así enfrentó Abraham en aquel entonces. Quizás sus familiares decían, este hombre está mal de la cabeza. ¿Qué le pasa? Si aquí está bien, si aquí están toda su familia, si aquí están enterrados sus padres, si aquí viven sus abuelos, si aquí están todas las personas que él ha amado, aquí está su bien, su negocio, su prosperidad, aquí está su futuro, ¿cómo se va a ir? Y mira, muchas veces eso también resalta en nosotros cuando Dios ha estado hablando a tu vida. Pareciera que es una locura esa decisión, tomar un compromiso con Dios. Y a lo mejor los familiares, los amigos, los compañeros en el trabajo quieren de alguna manera hacerte ver, estorbar en esa decisión. Pero mira, detrás de ello está precisamente el diablo, que quiere obstaculizar e impedir la decisión que tú debes de tomar con Dios. Y muchas veces las personas se detienen en ello. Sí, realmente no es fácil, no es sencillo tomar una decisión así. Pero quiero decirte, también la Escritura nos deja ver cómo Dios se mostró en Abraham como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y aquí empezaba Dios a mostrarle a Abraham que Él iba a ser ese Dios Todopoderoso para él, para guardarlo, suplir necesidades, para prosperarlo, para bendecirlo, para ayudarlo, para guardarlo de peligros y de cosas que al ver la historia de Abraham nosotros nos damos cuenta cómo fue librado de delincuentes, de malhechores, cómo fue librado de la muerte, cómo fue librado de andar en el desierto. Y Dios lo bendijo y Dios lo prosperó. Era una decisión difícil. Era abandonar su cultura, abandonar los pecados que comúnmente se tomaban en esa ciudad y vivía su familia y él mismo, quizás en la idolatría, en la inmoralidad, los pecados que distinguían a toda la familia de Abraham y quizás a él mismo. Entonces era renunciar a todo ello y dejar todo eso atrás y ahora emprender un nuevo camino y buscar una nueva vida, ahora ya no lejos de Dios, sino guiado por Dios, bajo la dirección de Dios. Y esto fue algo que emprendió Abraham. Dios hizo ese llamado. Ese llamado en su vida implicaba una decisión difícil
Implicaba dejar muchas cosas, aún materiales, hábitos, costumbres, familias, dejar ahí relaciones de amistad, parentesco, relaciones a lo mejor muy estrechas con personas, pero todo eso por seguir la voluntad de Dios y seguir a Dios. Eso era algo muy importante. Y Abraham empezó a ver que esto era lo más importante en su vida. Obedecer lo que Dios le estaba hablando. La bendición de Dios empezó a venir precisamente sobre Abraham, porque después de ese llamado que Dios hizo a Abraham, Abraham no se detuvo. Emprendió un camino que tenía que atravesar distintos lugares. Y no era un lugar así muy acogedor. Era estar en el desierto. Era estar bajo el sol incandescente en el día, un sol a lo mejor de 40 grados, de 45 grados, hasta 50 grados debajo del sol. Estar ahí en el desierto, por la noche estar con el frío, porque esos son los extremos en un desierto. En el desierto hay bajas temperaturas por la noche y los fríos son también intensos. Por el día un calor incesante, un calor ahí agobiante. Y todo eso lo hizo Abraham. ¿Sabes por qué? Por obedecer a Dios. Él respalda y ayuda a los que le obedecen. O sea, Dios respalda y ayuda a los que le obedecen. Y cuando Abraham tomó esa decisión, entonces Dios vio que este hombre realmente era fiel y era la persona en la cual iba a derramar una bendición muy especial. Finalmente Abraham llega después de varias jornadas de camino, de varios meses de estar caminando en el desierto, llega hasta la tierra de Canaán, aquella tierra que Dios le había dicho: esa es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia. Si nosotros recordamos lo que dice el texto que veíamos aquí en Génesis 12, el verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti, le decía Dios. Es una promesa muy importante. Vamos a ver precisamente cómo Dios le había garantizado a él, pues, el bendecirle al obedecer. Cuando Abraham llega allá a Canaán, dice la Escritura que Abraham no salió solo. Abraham de allá de Ur de los Caldeos no salió solo, salió con su sobrino Lot. Lot, que era hijo de uno de los hermanos de Abraham, había fallecido el hermano de Abraham, y Lot había pues crecido de alguna forma quizás muy cercano a Abraham. Ahora recordemos aquí que Abraham no había tenido descendencia para este entonces. Solamente quizás el afecto que podía recibir de los familiares cercanos. Y en este caso, uno de los familiares muy próximos o muy íntimos a Abraham fue su sobrino Lot. Imagínate, para tomar y seguir al tío en una decisión así. Seguramente había un apego de Lot hacia su tío Abraham. ¿Sabes? Aquí podemos nosotros entender un poco cómo quizás Lot percibía a Abraham. Al no estar ya su padre verdadero, su padre biológico, entonces Lot toma a Abraham como un ejemplo, como un modelo, como un padre. Y entonces ambos salen de allá de Ur hasta caminar y llegar a aquella región de Canaán. Estando en aquella región de Canaán, precisamente Dios empieza a bendecir a Abraham. Comienza Dios a bendecir tanto a Abraham como a Lot, y empieza a multiplicarse el ganado. Los siervos, los sirvientes, el ganado que Abraham tenía, empezó a crecer en número. Era un hombre muy rico, dice la Escritura. Era sumamente rico Abraham. Y de alguna forma ahí manifestaba Dios la bendición que Dios quería darle a este hombre. Pero yo quiero decirte algo, había un contraste también, porque a pesar de que había una grande bendición, Abraham no podía tener hijos. Y quizás al darse cuenta que tenía bienes, ganado,
que tenía muchas cosas, dentro de su corazón también había una profunda aflicción y tristeza, el no tener un hijo, el no tener una descendencia. Dice ahí la Escritura que, por ejemplo, los padres atesoran para los hijos. Los padres, de alguna forma, luego esa es la manera en cómo ven las cosas. Ellos trabajan, laboran, hacen cosas con un propósito de sacar adelante a su familia, a su descendencia, a sus hijos, y en algún momento saben que ellos van a morir. Y esos bienes, o sea, ellos sienten una satisfacción en dejarles cosas a sus hijos. Pareciera que es algo general en todas las culturas, el heredar, el dejar una herencia, el dejarles ahí precisamente a los hijos, ese tipo de cosas. Pero yo quiero decirte, en el caso de Abraham no podía o no veía a quién dejarle esa descendencia. Él quería tener y anhelaba tener un hijo, alguien quien fuera propio, que fuera de su propio linaje, que fuera de su propia sangre, que fuera de su propia línea de descendencia. Y Abraham no podía tener hijos. Su esposa Sara era una mujer estéril. Era una mujer que no podía tener hijos. Entonces, imagínate, por un lado el ver la bendición de Dios. Ya salí, aquí estoy, Señor, en Canaán. He visto que tú me has bendecido. He visto cómo has prosperado todas las cosas que yo he emprendido. Tengo ganado, tengo siervos, tengo personas que me ayudan. Pero dentro de sí había una tristeza porque no tenía una descendencia. Y seguramente Abraham recordaba aquella palabra: de ti voy a hacer una nación muy grande, una nación grande. Entonces, dentro de sí había un pensamiento: ¿a través de quién? ¿Por medio de quién? ¿Quién será aquel descendiente mío que va de donde Dios va a levantar esa nación? Por ejemplo, en la cultura hebrea, en los judíos, en los hebreos, los hijos son considerados como una bendición muy grande. Tú ves a los judíos, a las personas de esta cultura, son personas en lo general muy prósperas. Son personas con mucho dinero o prosperan abundantemente en las cuestiones materiales. Pero para ellos eso no es lo más importante. Para ellos lo más importante son sus hijos, es su descendencia. Los hijos eran una bendición en la cultura hebrea. Por ejemplo, la Escritura nos habla que herencia de Jehová son los hijos. Y así es como los judíos, así es como los hebreos ven precisamente a los hijos. No los ven como gastos, no los ven como una maldición, no los ven como un quebradero de cabeza en cuanto a pensar o estarse jalando los pelos o estarse a lo mejor quebrantando, mortificando por cómo son o por cómo viven. Los padres ven a sus hijos como una bendición. Los ven como una bendición. A diferencia de nuestra cultura, a veces aquí entre nosotros, o en la cultura me refiero mexicana, pues se ve a los hijos como un fastidio, como hablar de útiles, hablar de zapatos, hablar de ropa, hablar de todas esas cosas, y así es como se observa a los hijos. Sin embargo, la Biblia nos dice que son una herencia de Jehová. Los hijos son una herencia de Dios. Dios ha dado descendencia y da descendencia a las personas. Dios puede precisamente abrir una matriz estéril o puede darle la posibilidad al varón de engendrar una descendencia, porque Dios se deleita precisamente en ello. Por eso Dios le había dicho: en ti van a ser benditas todas las familias, todas las familias. Y se mostró en este caso, en Abraham, en un hombre que ya era un hombre anciano, y Dios en un momento determinado le dio una descendencia. Había algo que estaba mortificando en este entonces Abraham, y es que todavía no tenían la descendencia. Pasaban los años, se envejecía cada día más, y él no veía esa descendencia. Había un dolor ahí en su corazón y en su alma, el no tener hijos, el no ver precisamente en quién se iba a cumplir esa promesa. De pronto, mira, sucede algo precisamente en esto. Abraham quizás dentro de sí anhelaba esa descendencia, pero las cosas no fueron fáciles, como también no son fáciles para aquellos que quieren buscar a Dios. Abraham
al no ver una descendencia, todavía se acumula otra aflicción más, problema con su sobrino Lot. Un problema. Vamos a ver Génesis capítulo 13, el verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. El verso 5 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Verso 7: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Si Abraham tenía una aflicción, era la de su hijo. ¿Y en quién se iba a cumplir la promesa que Dios le había dado? No se veía, no se vislumbraba, no se observaba. Y aún con esta situación donde empieza a haber problemas entre los ganaderos, entre los pastores, precisamente de Lot, su sobrino, y los pastores de Abraham, dificultades, adversidades y contiendas. Entonces la situación se complicaba más para Abraham. Abraham no veía en quién se iba a cumplir esa promesa. Entonces ese altercado llevó precisamente a que esta familia se separara. Abraham se separó y Lot se separaron, y cada quien tomó un camino diferente. Sin embargo, aquí vemos también, como lo decíamos hace un rato, quizás Abraham como padre anhelaba lo bueno para su sobrino Lot, que Dios bendijera a su sobrino. Aquí vemos algo importante, porque ese reflejo de Abraham como un padre hacia Lot, mira, todo padre anhela que a los hijos les vaya bien, que los hijos no tengan ningún mal. Sin embargo, la decisión que iba a tomar ahí Lot era contundente y era determinante para que se cumpliera una bendición en él. ¿Sabes? Lo que pasó en la vida de Lot no fue la decisión más adecuada. Lot no tomó la decisión correcta en su vida. Y esa decisión de hacia dónde dirigirse, esa decisión le llevó a traer precisamente una grande maldición sobre su vida, sobre su familia inclusive. Mira, vamos a ver lo que pasa en el verso 10. Lot va a tomar una decisión para alejarse de su tío. Y dice el verso 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ante la situación, Lot necesita tomar una decisión. Abraham le dice: mira, si tú te vas hacia el oriente, yo me voy hacia el poniente. Si tú te vas en tal dirección, yo me voy en el otro sentido totalmente contrario. Escoge a dónde vas a dirigirte. Y Lot dice aquí que en el verso 10 dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era una tierra de riego, era como un huerto, dice. Era una tierra con mucha abundancia, y dice que él escogió ese lugar. ¿Sabes? Aquí vemos cómo Lot escoge según sus sentidos. Lot escogió según lo que su carne le podía decir. O sea, Lot escogió aquello que le cautivaba, le atraía. Pues aquel lugar se ve muy adecuado, está muy conveniente para mis ganados, para mis animales.
Y entonces se dirigió a aquel lugar. Su decisión fue en base a su sentir, a su percepción, a su manera de querer ver las cosas. No fue entendiendo cuál era la voluntad de Dios para él. Él se dejó guiar por lo que vieron sus ojos. Sin embargo, mira, Abraham sabía que al lugar donde él se fuera, si él obedecía a Dios, Dios iba a estar con él. Si él caminaba agradando a Dios, Dios iba a estar con él, lo iba a bendecir. Y entonces mira, Lot tomó esa llanura y el lado opuesto era el desierto. El lado opuesto era el lugar desértico allá en la tierra de Canaán. Entonces en este caso Lot decide lo más atractivo, lo más cómodo, lo más agradable. Y así vemos luego a los jóvenes que toman decisiones en su vida. Toman decisiones en base a lo que miran, a lo que están observando en el mundo, a lo que miran allá con las demás personas. Y esas decisiones no siempre son las convenientes, las más adecuadas. Es que yo veo a fulanito, es que yo veo a sultanito, es que yo veo a tal persona, cómo vive, cómo es y cómo ha sido, y lo veo que está bien y lo veo feliz. Y entonces el hombre, el joven, la persona engañada y seducida, termina tomando esas decisiones en base a lo que él mira. Y así vemos que muchas personas han tomado decisiones, por ejemplo, para emprender un matrimonio, para tomar una decisión sobre sus vidas, y terminan enredados en pecados. Terminan viendo a jóvenes ahí en un ambiente a lo mejor muy atractivo, muy seductor, echándose unas copas, unas cervezas, bailando, haciendo cosas, yéndose al antro, yéndose a un lugar de deleite y de perdición. Y entonces mira, los jóvenes van en busca de esas cosas según los deseos de sus ojos, según los deseos de sus ojos. Así Lot tomó una decisión en base a lo que sus ojos estaban ahí observando. Obviamente no fue la decisión más correcta. Ponía su esperanza en que iba a haber abundancia, iba a haber prosperidad, iba todo a estar garantizado, iba todo a tener de alguna manera seguridad. Se sentía, o podía él pensar, que ahí encontraría una seguridad, como un futuro garantizado. ¿Cuántas veces luego los jóvenes estudian carreras pensando que eso les va a dar un futuro garantizado? A lo mejor pueden ser los mejores médicos, y no estamos en contra de ello. A lo mejor pueden ser unos excelentes ingenieros. A lo mejor pueden ser un psicólogo, a lo mejor muy talentoso, pero con familias destrozadas, esclavizados a vicios, perdidos en un vacío. Ahí están con un corazón, la verdad, vacío. ¿Y de qué sirve que el hombre tenga todo eso? ¿De qué sirve que el hombre esté poniendo y anclando sus esperanzas y su alma empiece a considerar: acá es donde voy a tener la verdadera felicidad, en esto es donde voy a ser realmente una persona adecuada, buena, una persona feliz, avanzada, que pueda tener realización, que pueda sobresalir, que pueda salir adelante? Y entonces la persona ancla sus esperanzas en ello. Esta persona me conviene, esta persona tiene dinero, esta persona yo la veo que es una persona muy feliz, yo quiero ser también feliz, yo veo que él me ama, yo veo que ella me ama. Y entonces las personas anclan su esperanza en cosas de esta tierra, pero es en base a lo que ellos miran. Abraham solamente estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le dijera. Y obviamente aquí esa decisión de Lot empezó a llevarle a tener mucho mal. ¿Sabes? Mira, dice la Escritura, en el verso 11 leíamos: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Aquí vemos cómo se rompe una relación. Seguramente Abraham, en su piedad, en su conocimiento de Dios, en su anhelo de buscar a Dios, infundía consejos, transmitía instrucción a su hijo Lot, a su sobrino Lot. Pero cuando él tomó decisión de irse hacia el Jordán, hacia la llanura del Jordán, mira, esa palabra, ese consejo, alguien quien le estuviese instruyendo, alguien quien le estuviese amonestando, ya no había eso. Ya no había eso en Lot. Y se rompió esa relación. Ahora, mira, vamos a ver a qué ciudad se acercó Lot.
¿Por qué ciudad prefirió él? ¿En qué región puso sus ojos? Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 16, verso 49. Nos dice cómo era la ciudad de Sodoma, aquella región a la cual se dirigió también Lot. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron las manos del afligido y del menesteroso. Lot buscó una ciudad donde había, dice, abundancia de pan, porque dice aquí que había saciedad de pan. Una ciudad donde abundaba la soberbia. Tú puedes ver a personas soberbias, muchas de ellas a lo mejor porque tienen dinero, recursos, a lo mejor en ello están sus esperanzas, y gente que vive así, con ese pecado en su vida, soberbios, no reciben el consejo de nadie, piensan que no necesitan de nadie. Y así había abundancia de personas en esa ciudad, eran de esta forma, con soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Estos pecados abundaban ahí en esta ciudad de Sodoma, y hacia esa región es a la cual Lot quiso dirigir su casa. Había abundancia económica, había a lo mejor pensamientos materialistas en Lot, pero no pensaba en Dios. Pensaba en la prosperidad, pensaba a lo mejor en la comodidad, en los deleites, en la abundancia de cosas, en la prosperidad que podía encontrar ahí, pero no pensó en Dios. No pensó en Dios, ni pensó en su familia, ni en sus hijas. No pensó en la descendencia, Lot, en su descendencia. Y mira, fue creciendo el pensamiento en Lot. Él, obviamente, al llegar a esa llanura, dice la escritura que Lot se fue acercando a esa ciudad, y ya después ves a Lot que tiene su tienda a la puerta de la ciudad. Y cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ya Lot ya no estaba en la puerta de la ciudad, ya Lot ya se había metido a la misma ciudad, ya tenía una casa dentro de esa ciudad, ya moraba con los de Sodoma y Gomorra. El corazón de Lot se fue haciendo insensible a lo espiritual. Quizás el consejo que le había dado su padre, o en este caso Abraham, como un hombre piadoso y como queriendo él fungir un papel de enseñanza a Lot, de un papel de un padre. Mira, ese consejo lo desechó, lo quitó. ¿Sabes? Lot ya no se espantaba de la maldad de Sodoma. En Sodoma había homosexualismo, había lesbianismo, había adulterio, había inmoralidad sexual, había prostitución, había una gran cantidad de inmoralidad, además de borracheras, de adulterios y de muchas otras cosas más. Pero para Lot eso no le espantaba. Así como nuestra sociedad ya no se espanta de los pecados que hay aquí, de los grandes pecados que hay en esta ciudad, muchas personas ya no se espantan. Dicen: yo soy de amplio criterio, yo soy muy maduro, yo soy una persona que no soy vencido del mal. Y en el caso de Lot, quizás así pensó de Sodoma, y se fue metiendo y acercando más y más y más, y cada día más a Sodoma, hasta darse cuenta que después ya estaba dentro de Sodoma y ya estaba siendo influenciado por ese lugar. La escritura dice que él vivía abrumado por cómo vivían las personas en Sodoma. Imagínate, su conciencia, su mismo corazón le reprendía y le redarguía al ver dónde se había metido, pero no tomaba una decisión de salir a ese lugar. No tomaba una decisión de salirse de ese lugar tan pervertido, tan perverso. Y Lot estaba ya dentro de ese lugar. Estaba abrumado, viendo la maldad, el pecado, la inmoralidad, la soberbia, el materialismo, el egoísmo, la depravación de las personas, y Lot seguía en ese lugar. Mira, el verso 12 dice de Génesis 13: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Algo gradual nos dice.
Gradualmente se fue metiendo a Sodoma. Verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Muchas veces necesita Dios venir a ayudarnos a entender cosas que no hemos entendido. O sea, Dios tiene que venir a quitarnos esa venda. Dios tiene que venir a quitarnos la ceguera espiritual que nosotros hemos dado cavidad al acostumbrarnos al pecado, y te acostumbras a las mentiras, y te acostumbras a una cervecita, y te acostumbras a un cigarrillo, y te acostumbras al pecado que está alrededor, y mira, tú mismo lo permites, lo admites en tu casa, dentro de las cosas que permites que entren a tu hogar, a través del internet, a través de la televisión, a través de las cosas que estás viendo en tus hijos, y permites que el pecado entre ahí en tu casa. Te estás acostumbrando al pecado. Así como Lot se acostumbró al pecado y después ya estaba envuelto al pecado. Muchas iglesias así han estado también. Iglesias que se acostumbran al pecado y empiezan a permitir que el pecado se meta dentro de las iglesias, y hay murmuraciones, y hay chismes, y hay mentiras, y hay cosas ahí que reprueba la Escritura y que condena esas prácticas, las murmuraciones, las quejas y todo ese tipo de pecados. Y las iglesias que permiten eso, realmente después ves que eso genera una gran cantidad de depravación. Se admiten otras cosas más, se mete el mundo, se meten pecados de inmoralidad, se mete el adulterio, se mete la fornicación entre los jóvenes, las relaciones sexuales ahí, el noviazgo, y se legalizan esas cosas dentro de las iglesias, y ahí andan en el noviazgo, ahí andan los jóvenes en la fornicación, ahí andan en pecados precisamente, abiertamente, porque la gente se acostumbra al pecado. ¿Te estás tú acostumbrando al pecado? Quizás estás como Lot. Estás como Lot, has permitido que el pecado esté a tu alrededor y tú te has acostumbrado. Tú te has acostumbrado a lo que ves alrededor, y a lo mejor hasta te pones del lado del pecado, abogando por el pecado y queriéndolo legalizar y queriéndolo a lo mejor ser alcahuete del pecado. Hay personas que luego saben que la borrachera cómo ha traído mal sobre su vida y se ponen a defender al marido borracho. Y se ponen a defender a los hijos que andan en la rebeldía, en los pecados de inmoralidad, y se ponen del lado de ellos. Así está la gente en este tiempo. El pecado que está destruyendo sus vidas, que está destruyendo a sus hijos, y así en Lot se vio. Lot no se dio cuenta, no permitió precisamente recibir ese consejo, se fue hacia Sodoma, fue influenciado, fue seducido, fue cautivado y terminó abrazando el pecado. Siguió el camino del error. Sus hijas eran 2 mujeres vírgenes, o sea, nunca habían tenido relación sexual, las jóvenes, las hijas de Lot. Sin embargo, sus yernos, pues eran yernos de ahí, de Sodoma y Gomorra. Había permitido Lot el noviazgo, había permitido Lot ahí la relación con estas personas, con los yernos de ahí. Y la verdad es que, ¿qué bien tú crees que iba a traer a las hijas de Lot, 2 jóvenes que habían sido crecidos, que habían sido criados, que habían sido pues guiados por Sodoma y Gomorra, por las costumbres, por los pecados, por la manera de pensar? ¿Qué bien iba a traer esos yernos para estas mujeres? Así luego pasa con los jóvenes en este tiempo. Está el consejo del padre hacia ellos: no te cases con esa persona. Y al poco tiempo las mujeres tienen que regresar a pedirle ayuda al esposo, a pedir ayuda a los padres porque ya le pegó, porque lo encontró con otra mujer. Y este tipo de cosas, ¿cómo se dan? Ahora imagínate, Lot seguramente para eso iba. O sea, esa iba a ser la dirección en su descendencia y en su familia, dentro de su hogar. Ese futuro iba a venir sobre él y sobre sus hijas. Pero ¿sabes? En el pensamiento de Dios estaba el cumplir la bendición sobre Abraham. En una ocasión, cuando esto se estaba dando en la vida de Lot, todo esto que hemos estado describiendo, pasó algo totalmente contrario en la vida de Abraham. Ese panorama se veía en Lot, un panorama donde el pecado se había permitido, donde el pecado estaba destruyendo la vida de Lot, la vida espiritual, e inclusive destruyendo a su familia.
Pero por el otro lado, Abraham, en su fidelidad a Dios, en su búsqueda de Dios, Dios visitó a Abraham. Vamos a ver Génesis 17. Recuerda, Abraham pues estaba afligido por tener un hijo. Abraham aquí tenía 99 años, dice el verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Sabes? Hay un contraste muy importante aquí. Porque Abraham, estando en el desierto, en la tierra de Canaán, y por el otro lado su sobrino Lot. Su sobrino Lot, estando ahí en donde hay riqueza, prosperidad, donde hay diversiones, placeres, deleites. Y ese contraste precisamente era algo muy impresionante, o debe de ser algo que nos transmita un mensaje también aquí. Por un lado, vemos cómo Abraham se mantuvo fiel a Dios. Inclusive Dios le remarcó eso y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Como diciéndole: sigue así, sigue de esta manera, sigue caminando así delante de mí. Abraham queriendo obedecer a Dios, buscando una comunión íntima con Dios. Abraham buscaba a Dios, y a donde quiera que llegaba Abraham, tú ves en Abraham que levantaba un altar, y edificó Abraham un altar a Jehová en tal lugar, y ofrecía ahí un cordero, y ponía ofrenda delante de Dios. Y tú ves esto como algo que era natural en Abraham. A donde quiera que iba, levantaba un altar. Y eso quiere decir como precisamente habla de una comunión con Dios, habla también de una rendición a Dios, habla de una consagración a Dios, habla de un interés de que Dios estuviese agradado de él. Sin embargo, en Lot no ves eso. Había un contraste marcado en estas dos vidas. Por un lado, Abraham buscando la bendición, pero tú ya ves ahí a Lot, que realmente no él buscaba la bendición. Lot buscaba lo de este mundo. Lot, sin darse cuenta, estaba buscando la maldición. Lot, sin percatarse, sin darse cuenta, sin ser sensible a lo que estaba pasando en su vida, él se estaba acarreando una maldición sobre su propia vida. Y cuando Dios vio a Abraham cómo le buscaba con fidelidad, Dios le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y le anuncia nuevamente y le remarca el plan que Dios tenía para él: te voy a multiplicar en grande manera, te voy a bendecir en grande forma, serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Y quién decía esto? El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Entonces aquí Dios está remarcando una promesa. ¿Sabes por qué? Porque habían pasado varios años y Abraham no veía el cumplimiento de esa promesa. Es como cuando un padre piadoso está orando ahí por sus hijos, está orando por sus hijos, y ha estado orando por sus hijos, y lleva quizás ya años orando por sus hijos, y quizás no ve el cumplimiento de esa promesa. No ve el resultado, no ve a lo mejor que pase algo en la vida de ese hijo, de esa hija que está quebrantado su corazón. Pero mira, nosotros tenemos que ver quién es el que da las promesas. ¿Quién es el que da las promesas? El Dios Todopoderoso. Porque muchas veces luego el hombre empieza a ver a los hijos, empieza a ver a lo mejor al esposo, empieza a ver a las personas inconversas, empieza a ver que la gente no quiere recibir la palabra, y en eso también se anclan nuestros ojos, en eso queda nuestra mirada, y nuestra fe viene a menos. Se desanima uno. A lo mejor empieza a dudar: ¿y si querrá Dios bendecirme? ¿Y si realmente Dios habrá agradado de mí? ¿Y realmente Dios querrá ayudarme? Y empiezan a saltar toda una serie de inquietud, de dudas, de confusión, a lo mejor de pensamientos de incredulidad, de tentación a la incredulidad. Bueno, pues Dios tuvo que venir nuevamente a Abraham a decirle con esas palabras: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, como diciéndole: mira, Abraham, tú encárgate de lo tuyo y yo me encargo de lo demás. O sea, Abraham tenía algo que hacer, y era obedecer a Dios y creerle a Dios y tener confianza en Dios, y Dios tenía lo demás.
lo imposible, lo difícil, lo que no podía tener resultados. Un hombre de 99 años, una mujer ya de 80 y tantos años también, y una mujer que no podía tener hijos. ¿Acaso habrá una descendencia? Por eso le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Dios es especialista en las cosas imposibles. Dios es especialista en hacer las cosas imposibles. En una ocasión vemos ahí en la escritura a Elías orando por el pueblo de Dios, deteniendo la lluvia. 3 años no llovió en toda la región de Israel. No llovió durante 3 años. Y después ora y Dios envía la lluvia. O sea, no porque el poder lo tuviera Elías, sino porque el Dios que contesta la oración, que es todopoderoso, hacía las cosas. Y entonces cerraba los cielos y los volvía a abrir. Daba la lluvia y quitaba la lluvia, este Dios todopoderoso. En otra ocasión Elías también, precisamente delante del pueblo de Israel, como el pueblo de Israel vacilaba entre si Dios era realmente Jehová, si Jehová era Dios, y Dios inclusive a través de Elías les llama y le dice: bueno, si Jehová es Dios, servidle, pero si Baal es Dios, id en pos de él. Y entonces Dios tiene que mover a Elías para que Elías, por la fe que tenía Elías, levanta un altar donde cortaron a un buey, lo pusieron sobre la leña, sobre ese altar, le echaron agua, y dijo Elías antes de todo eso: el Dios que respondiere con fuego desde el cielo, ese es el Dios verdadero. Y entonces los profetas de Baal hicieron su altar, estuvieron orando todo el día, toda la mañana, toda la tarde, y a la hora casi sexta, a las 6 más o menos, cuando se ofrecía el otro sacrificio, entonces Elías se pone delante del altar y ora a Dios. Y entonces Dios responde con un fuego desde el cielo que dice: aún lamió hasta el agua, hasta las piedras y todo lo que había sobre el altar. ¿Sabes? El Dios que nos habla de la Escritura es el Dios que se especializa en lo imposible. En otra ocasión llegó un hombre, Isaías, delante del rey Ezequías, y entonces delante del rey, y el rey estaba ya por morir, este rey Ezequías estaba por morir, y entonces él oró a Dios y le dijo: Señor, pues ten misericordia de mí, escucha mi oración. Y Dios oyó la oración de Ezequías. Y cuando Dios escuchó la oración de Ezequías, Isaías, el profeta Isaías, ya iba saliendo de su casa. Y vino la voz de Dios a Isaías y le dijo: vuelve con Ezequías. Y regresó con Ezequías y le dijo la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios: te van a ser añadidas 15 años más. Dios ha escuchado tu oración. Entonces, ¿en qué sabré? O sea, ¿cómo sabré? Era la incógnita de Ezequías. ¿En qué sabré que se va a cumplir esa promesa? Esto de Dios, ¿qué es más fácil? ¿Que se adelante el sol 15 grados o que retroceda tantos grados? Pues que retroceda. Pues para que sepas que Dios va a cumplir esa promesa, va a retroceder el sol 15 grados. Y quiero decirte, eso realmente sucedió. Retrocedió el sol. Se tardó ese día, y ese día se postergó 15 grados en un ángulo así, y retrasó el día. Eso se cumplió. También vemos a Jesús en los evangelios mostrando al Dios Todopoderoso, no solamente hablando de que Él es la resurrección, sino también resucitando a los muertos. No solamente hablando de que Él era compasivo y misericordioso, sino mostrando esa misericordia y compasión hacia los enfermos, tocándolos, sanándolos, haciendo un milagro en sus vidas. ¿Sabes? El Dios que le había hablado a Abraham es el Dios Todopoderoso. Y dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que te ha hablado, el Dios que ha visto tu vida, el Dios que te ha llamado, el Dios que te ha estado hablando a tu vida, es el mismo Dios, es el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, dice, y sé perfecto. Busca a Dios verdaderamente, conságrate a Él, ten ánimo. Posteriormente vemos en Abraham
que llega un momento en donde Abraham fue visitado. Abraham fue visitado ahí en el capítulo 18, tú observas esto en Génesis 18, cómo vino una visita a la casa de Abraham. Y en esa visita fue cuando Dios le dijo, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y Sara, cuando escuchó esa promesa de los ángeles que habían visitado a Abraham, se rió. Y fue cuando le dijeron, le vas a poner Isaac. Entonces se cumplió esa promesa ahí en el capítulo 18, anunciada la promesa, pero la visita traía dos noticias. La primera es esta que he comentado. La visita traía dos noticias, una noticia de bendición y otra de maldición. Esa noticia de bendición era el cumplimiento de la promesa, diciéndole a Abraham, de aquí a un año tu mujer va a dar a luz. Tu mujer tendrá un hijo. Y esa era la noticia de bendición, el cumplimiento de esa bendición. Pero también había otra noticia para Abraham. Y la otra noticia era una noticia de maldición, no para él, para su sobrino Lot. Y para toda la región de Sodoma y Gomorra. En aquel evento es cuando Dios se presenta a Abraham y le confiesa y le dice que él había decidido destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Encubriré yo acaso a Abraham lo que he de hacer? Habiendo de ser en Abraham una nación tan grande y tan fuerte, decía Dios, habiendo Dios de bendecir en él a todas las naciones de la tierra, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Esto lo dice en el verso 17 al 19, lo leí del capítulo 18 de Génesis. Entonces Dios tenía ese plan para Abraham, pero le dio una noticia buena: tu esposa, tu mujer Sara va a tener un hijo, de aquí a un año tú tendrás ese hijo. Y esa promesa se cumplió, fue la bendición, y en esa descendencia entonces se cumple la promesa de Dios: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. De ese linaje, de Isaac, el único hijo que le nació de ese matrimonio legítimo, o de esa relación legítima entre Abraham y Sara, nació Isaac, y la descendencia de él nació el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Vino el cumplimiento de esa promesa, pero por el otro lado vino también el anuncio de una maldición sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios decía en el verso 20 de Génesis 18: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y entonces Dios está anunciándole a Abraham el deseo de destruir esa ciudad por el grande pecado que había ahí. Abraham empieza a interceder porque obviamente ahí tenía un hijo que aunque no era propio, lo había visto así como hijo, a su sobrino Lot. Intercede por esa ciudad. Señor, si ahí en esa ciudad hubiere tantos justos, ¿vas a destruir al justo con el impío? No, no lo voy a destruir. Y empieza una intercesión que nos revela ahí la Escritura, la intercesión de Abraham. Un hombre que abogaba por el perdido, un hombre que abogaba por la justicia, un hombre que amaba el nombre de Dios y que buscaba los intereses de Dios. ¿Sabes? Nosotros vemos cómo Abraham intercedió ahí por Sodoma, pero el contraste en Sodoma era diferente. Cuando los ángeles llegaron ahí a Sodoma, llegaron a visitar a Lot. Y los ángeles, llegando a la casa de Lot, los habitantes de Sodoma querían tomar a esos ángeles y violar a los ángeles, abusar de ellos. Querían violar a los ángeles, querían tener relación, y eso hablaba precisamente de la degradación moral que estaba esa ciudad, y eso fue precisamente la confirmación o la muestra de la maldad que Dios estaba solamente esperando para cumplir la maldición para esa tierra. Una maldición que era obviamente el destruirla. Pero dentro de esa ciudad estaba Lot. Dios tuvo compasión de Lot, lo hace salir de Sodoma y Gomorra, le manda que vaya y que corra y que salga.
Y tú recordarás o conocerás esa historia, cómo empiezan ellos a correr y a huir antes de que descendiera el fuego y azufre del cielo para destruir esa ciudad. Y ellos van corriendo, pero su mujer voltea, mira hacia esa ciudad, cuando les habían indicado: no miren atrás, no vuelvan, porque se van a convertir en una estatua de sal si ustedes miran hacia atrás. Y esta mujer miró hacia atrás. Eso habla cómo había influenciado a tal grado el mundo, el pecado, la maldad, la iniquidad de Sodoma y Gomorra, el corazón de la familia de Lot. Algo que no vio Lot. Algo en lo cual, antes de tomar esa decisión, yo me voy hacia la llanura del Jordán, no meditó Lot. Pero cuando ya se estaba cumpliendo la tragedia y la desgracia para esa ciudad, entonces salió realmente el fruto de una mala decisión. El fruto, el resultado de la mala decisión que como padre Lot tomó por su esposa y por sus hijos, y obviamente eso acarreó, les trajo como consecuencia que estas jovencitas estuviesen influenciadas por el mundo, y su mujer con su esperanza y con su corazón vuelto hacia las cosas del mundo. Quizás extrañaba y sentía un profundo dolor dejar lo que tenían ahí en Sodoma: sus casas, sus amistades, las relaciones, la comodidad, el dinero, la prosperidad, lo que les había ofrecido esa población y esa ciudad. Le dolió tanto en su corazón. Ellas salieron de Sodoma y Gomorra, las jóvenes, la mujer y Lot. Esta mujer se quedó en el camino. Aunque salieron de Sodoma y Gomorra, llevaban en sus corazones a Sodoma y Gomorra. Y esto por causa de una decisión de un padre. Un padre que no guardó el corazón de su familia. Un padre que no defendió los intereses espirituales en su familia. Y tú y yo vemos eso en este tiempo. Padres que no permiten y que no estorban el pecado en sus vidas ni en sus hijos. ¿Qué es más? Invitan a los hijos al pecado, a la borrachera, a la maldición, a muchas cosas, y no frenan el pecado en sus propias vidas. ¿Cuántos hombres están ahora cosechando lo que ellos mismos sembraron? Ese mal ejemplo en sus hijos, ahora el hijo no lo pueden controlar. Esas malas cosas que ellos tuvieron de padres, ahora no lo pueden de alguna manera detener. Tampoco es un pretexto y una excusa para que los jóvenes sigan en su impiedad y en su maldad. El llamado es para todos, a que se vuelvan a Dios, a que haya un volver a Dios verdaderamente. Porque la maldición viene sobre todo aquel que no ama a Dios, no busca a Dios. Vemos aquí a un hombre, a Lot, alcanzado por las consecuencias del pecado y una mala decisión. Y sabes, mira lo que dice Jeremías capítulo 47, verso 3. Jeremías 47, verso 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Jeremías 47, verso 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de las ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Aquí habla de padres que ante el temor de lo que está pasando a su alrededor, sus manos son débiles y no tienen la autoridad, no tienen el poder. La mano en la Escritura es un símbolo de poder. Y no tienen el poder para detener el pecado, la maldad, para ayudar a sus hijos, para cuidarlos, para criarlos, para amonestarlos. El alboroto, los cascos, dice, se refiere al sonido, al trote de los caballos, como cuando van cabalgando, el trote que hacen, el ruido que hacen en ese sonido de las pezuñas en el piso. El alboroto de los carros, escuchar las ruedas de los carros tirados por caballos. Al alboroto de todo eso, los padres se espantaron y no cuidaron a sus hijos por la debilidad de sus manos. Tuvieron miedo. Como diciéndolo de otra forma, tenían miedo del qué dirán. Tenían miedo de la generación que les estaba rodeando. Tenían miedo de que les dijeran: no, es que eres exagerado, es que eres muy radical, es que eres un fanático, no, pobre de tus hijos, los vas a traumar, pobres personas, la verdad es que están muy mal, no, la verdad es que ya te lavaron el cerebro. Y por no tomar decisiones con Dios, por su propia vida y por el bien de su descendencia, esos padres no cuidaron a sus hijos. Sus manos se doblaron, sus manos fueron débiles para no pararse por Dios. Así fueron las manos de Lot.
Así fueron la vida de Lot. No tomó decisiones, pudiendo salir antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Al ver quizás cosas ahí en sus hijos que no eran correctas, en sus hijas, en su esposa, un actuar inadecuado, un actuar inconveniente, no tomó decisiones y mira, continuó en el pecado, continuó en la maldad, estuvo ahí involucrándose, relacionándose, aún a pesar de que él era abrumado por cómo vivían esos hombres. Él no tomó decisión por él y por su familia. Así hay muchas familias ahora que no han tomado decisiones en sus vidas. No se han querido parar para detener el pecado en sus hogares. La desgracia vino sobre Lot. ¿Sabes? De Lot, cuando él logró salir, se fue a unas cavernas. Y dice que él habitó en la tierra de Zoar, moró ahí en un monte con sus 2 hijas. Su esposa había quedado allá atrás, convertida en una estatua de sal. Y entonces él se metió a una cueva, a una caverna, ahí estuvo morando. Pero hubo la maldad de Sodoma y Gomorra, estaba en el corazón de sus hijas. Sus hijas embriagaron a Lot, le dieron a beber vino, borracho el padre, la mayor se mete con el padre, engendra un hijo, y al día siguiente la hija menor también se mete con su padre embriagado, lo embriagaron y nuevamente la hija menor se relaciona con el padre, y de ahí nacieron 2 hijos. Uno es Moab, que es el hijo de la mayor, y Ben-Amín, que era el padre de los amonitas. 2 naciones, la nación de Moab y la nación de Amón, o los amonitas. Y en esas 2 naciones fueron naciones enemigas de Dios. Eran naciones idólatras, inmorales. Eran un obstáculo para el pueblo de Dios. Cuando Dios quería pasar, cuando el pueblo de Israel quería pasar por la ciudad de Moab, por los pueblos de Moab, Moab se lo impidió. O sea, eran un estorbo para las cosas de Dios. Les persiguieron, les querían influenciar para sacrificar a los ídolos. Los amonitas en una ocasión quisieron invitar a los israelitas a la fornicación, a la idolatría. Y fue una desgracia la descendencia de Lot. Imagínate, de Lot vino una descendencia que estorbó en las cosas de Dios. ¿Qué deseas tú? ¿Qué deseas tú, la maldición o la bendición? ¿Qué estás deseando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás anhelando en este tiempo? ¿Estás esperando una maldición a tu vida? Los jóvenes quizás dentro de sí se ríen del futuro y piensan, no, todavía falta mucho tiempo, todavía soy joven, todavía puedo hacer muchas cosas, y piensan que la maldición todavía pueden disfrutar mientras. La maldición, no te preocupes, esa puede venir en un momento determinado. Los jóvenes piensan que eso no es para ellos. Los ancianos, los adultos a lo mejor empiezan a ver cómo hay resultado de sus decisiones inadecuadas por haber no decidido por las cosas de Dios, sino por el pecado. Pues ahora es el tiempo de volverte a Dios. Ahora que ves precisamente el mal sobre tu vida, humíllate delante de Dios. Reconoce que lo necesitas, reconoce que Él es el único que te puede ayudar. Pero también es un llamado para que los jóvenes no piensen que está lejos esa maldición. Esos años en los cuales la Escritura dice, no tengas en ellos contentamiento. Esos años en los cuales tú vas a decir, no tengo en ellos contentamiento. Algunos dicen, no, todavía falta. El tiempo es próximo, el tiempo está cercano. ¿Por qué Abraham recibió esa bendición? Por su obediencia, por su fe, por su temor a Dios. Abraham recibió esa bendición porque Dios sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos después de sí que guardaran todo el camino de Jehová, que iban a hacer justicia, que iban a hacer juicio, que iban a buscar las cosas de Dios. Y Dios sabía que esto iba a hacer Abraham, y por eso Dios dio una bendición a él. Mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio. Y esto iba a enseñar Dios
O sea, esto iba a ser Abraham y Dios iba a bendecir la vida de Abraham. Hoy hay buenas noticias para ti. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir tu casa, pero tú necesitas tomar esa bendición, decidir por el camino de vida. Regresemos al texto con el cual habíamos iniciado aquí en Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Pero te aconseja Dios, escoge pues la vida para que vivas. Y escoger la vida implica buscar a Dios, rechazar el pecado, tomar decisiones con Dios, pararte firme por las cosas de Dios y aún buscar esto para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, sacando el pecado de tu casa. Primeramente, sácalo de tu corazón, sácalo de tu casa, para que esto no contamine a tus hijos. Todo aquello que les va a destruir y a corromper, que les va a llevar a una destrucción. Debemos de ser radicales. Aunque mira, la opinión de allá afuera pueda decir, no, están locos, está mal. ¡Qué exageración! ¡Qué locura este hombre! Así como de Abraham el llamado, muchas personas vieron el llamado de Abraham y lo que él emprendió como algo, la verdad, fuera de sí. Este hombre está mal. Así la decisión es también con Dios. Una decisión que no es sencilla, pero tampoco es difícil. Porque cuando Dios ve a esas personas que le obedecen, Dios ayuda y bendice a los que le obedecen. Yo honraré a los que me honran, dice la Escritura, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es un tiempo para tomar compromiso con Dios. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos. La buena nueva es que así como Dios llamó a Abraham porque quería bendecirlo y tenía un plan Dios para la vida de Abraham, así tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para ti. Dios ha pensado en darte una bendición. Y cuando hablamos de bendición, no pensemos en los bienes materiales. Dios quiere darte la salvación a ti. Dios quiere darte quiere manifestar la salvación también en tus hijos. Abraham anhelaba la presencia de Dios en su vida y anhelaba tener una descendencia, y Dios cumplió esas promesas en él. Dios estuvo con Abraham porque le creyó Dios, porque le creyó a Dios. Abraham creyó todas las cosas que Dios le había dicho. Y Dios le dio una descendencia, un hijo. Así podemos ver como padres a nuestros hijos, cómo Dios quiere darles vida. Tienen vida biológica. La sangre fluye por sus venas. Sus órganos funcionan. Pero quizás hace falta la vida del Espíritu en ellos. Y el Dios Todopoderoso puede hacer eso. Y quiere hacer eso. Porque dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él está pensando en ti y en tu descendencia. Él está pensando en ti y en tu familia. Y quiere levantar familias piadosas, familias verdaderas. Él quiere que tus hijos, tu descendencia no lleguen a las mismas cosas que tú llegaste. Al pecado, a la maldad, enredado en cosas que ahora te avergüenzas, te lamentas, en cosas de las cuales ahora quizás te duele en tu corazón.
Dios no quiere eso, que se repita en tus hijos. Por eso el llamado de Dios es: escoge. Y ojalá escogieses la vida. Toma la decisión con Dios de buscarlo, de amarlo, de servirlo, de rechazar el pecado en tu vida primeramente, y de tomar decisiones en tu familia y en tu casa, obedeciendo a Dios, creyéndole a Dios. Estas cosas que se vieron en Abraham, su obediencia, su fe, su temor a Dios, esperar en las promesas de Dios, esperar en las promesas de Dios. Abraham tuvo que esperar en esa promesa, la descendencia, el hijo que le había prometido Dios. Y mira, es una promesa que hasta nuestros días se sigue cumpliendo, porque Dios le dijo a Abraham: así como la arena que está a la orilla del mar, así será tu descendencia. Y sabes, todavía siguen naciendo descendientes de Abraham. Me refiero de ese linaje en sangre, siguen naciendo muchos descendientes de Abraham, los judíos. Tú volteas a ver a los judíos y son del linaje de Abraham. Y todos los que han nacido y nacen hasta este tiempo, el que ha nacido a hoy, es de la descendencia de Abraham. Se sigue cumpliendo esa promesa hasta estos días. Y no solamente en un sentido así literal, en sangre. Todos los que creen a la palabra de Dios, todos los que aman a Dios, todos los que Dios redime del pecado y de la condenación, también son descendencia por la fe de Abraham. Son descendientes de Abraham. Y sigue Dios cumpliendo esa promesa. Por eso la Escritura nos dice que Él es el Todopoderoso. A pesar de que otros pueblos han dejado de existir, los moabitas, amonitas y cuántas otras civilizaciones y culturas han dejado de existir, y hasta ahora permanecen los judíos. El cumplimiento de esa promesa solamente es el reflejo de lo que del que ha dicho esa promesa es veraz, es fiel y tiene el poder para cumplirla. Obedece a Dios, créele a Dios, escucha su llamado y responde a ese llamado de Dios. Él te llama a que tomes decisiones con Él. Síguelo, ámalo, búscalo. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme Hoy esta puede ser tu oración. más y más a ti, Si has querido buscar la bendición de Dios, que no robe si tú quieres escoger por la vida, mi corazón, hoy tú puedes cantarle a Dios con todo tu corazón. Cristo, atráeme Que no sea el pecado más y más, el que robe tu corazón, sino más bien sea Cristo el que te cautive cada día más. que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es
obedeces a Dios y le crees, Él cumplirá esa bendición sobre ti. Y Él nos da esa noticia. La buena noticia es que Él quiere bendecirte. Hoy puedes confiar, tomar decisiones, aun a pesar de que pueda ser y resultar difícil. No mires eso, mejor mira quién es el que te ha estado llamando, quién es el que te ha pedido estas cosas. Mira cómo Dios te ha hablado de tiempo atrás, ha ayudado a tu corazón, a tu mente a entender cosas que antes no entendías, ha quitado una venda que antes había en tu vida, te ha dejado ver el pecado no como lo solías ver, sino como Dios lo observa, lo mira. Y si todo esto ha hecho Dios, es para ayudarte y guiarte a la bendición, a la vida, para traer sobre ti y sobre tu descendencia una vida verdadera. Confía en Dios, créele, obedécele, ten temor de Dios y busca esa bendición. Espera en Dios, porque aunque es difícil o aunque resulta con ciertos obstáculos y oposiciones, peligros, adversidades, dificultades, espera en Dios. En su momento Dios visitará tu casa, como lo hizo Dios con Abraham. La visita ya no una voz en los cielos que escuchaba Abraham, sino que Dios mismo vino y moró en la casa de Abraham. Abraham lo invitó a comer, le prepararon una comida, le presentaron alimentos, lo hospedó, los cubrió ahí del sol. Esa visita era la visita de Dios a Abraham. Así Dios vendrá y visitará tu hogar. Espera en Dios, confía en Dios, créele a Dios, créele a Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Escoge pues la vida y la bendición. Él quiere derramar esa bendición. Verás la gracia de Dios en tu propia vida. Verás la gracia de Dios sobre tus familias. Si tú obedeces a Dios y le crees a Dios. Tenme de tu mano, no me dejes resbalar. Así es. Alumbra mi camino, guíame con tu verdad. Muéstrame tu voluntad y por dónde debo andar. Dame de tus fuerzas cuando ya no pueda más. Tenme de tu mano, no me dejes resbalar. Alumbra mi camino, guíame con tu verdad. Muéstrame tu voluntad y por dónde debo andar. Dame de tus fuerzas cuando ya no pueda más. Porque nadie como tú puede consolarme. Porque nada es comparable a tu presencia. He probado de tu agua y solo eso ya me sacia. Solo quiero conocerte, agradarte y aprender de ti, Señor. Y lo hará. Tenme de tu mano, no me dejes resbalar. Alumbra mi camino, guíame con tu verdad. Muéstrame tu voluntad y por dónde debo andar. Dame de tus fuerzas cuando ya no pueda más. Porque nadie como tú puede consolarme. Porque nada es comparable a tu
conocerte, agradarte y aprender de ti, Señor. Porque nadie como tú puede consolarme, porque nada es comparable a tu presencia. He probado de tu agua y solo eso ya me sacia. Solo quiero conocerte, agradarte y aprender de ti, Señor. Solo quiero conocerte, agradarte y aprender de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Danos más de ti, oh Dios. Solo tú, Señor, puedes consolar. Solo tú puedes infundir la fe necesaria, el valor, Señor, poner la esperanza en los corazones, Señor. Y sabemos que eso es lo que hace falta en este tiempo, en los presentes, Señor. Que tu Espíritu esté suministrando, Señor, estas virtudes y estas atribuciones que el Espíritu da, Señor. La fe, la esperanza, el amor. Ayúdalo, Señor. Tu Espíritu esté ayudando a los padres presentes, a los jóvenes aún, Señor. Cautívalos, Señor, porque sabemos que han probado de tus aguas y sabemos que ellos han entendido que solamente estas aguas son las que sacian, Señor. Ayúdalos, Señor. Queremos, Señor amado, que sean guardados y librados del mundo y del pecado. No solamente los jóvenes, sino cada familia, matrimonio aquí presente, Señor. Ancianos, adultos, Señor. Aún Padre, los niños, Señor, que traes a este lugar, hijos de los presentes, Señor. Rogamos también por ellos, Señor, porque ahí está esa descendencia que también, Señor, requiere de ti, Señor. Ten compasión y misericordia de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Trae tu bendición sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios los bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga.